En las redes, en los medios periodísticos y vemos cuáles son. Artemis 2, que hoy parte el cohete, descontrol, aumentos, paternidad, Irán, Moria y Tormenta, que no sabemos si llega o no llega. Vamos a la primera palabra. Pulsador, descontrol, el consumo de drogas críticas que mató a un residente. La noticia que está recorriendo hoy todos los medios, en la tele, en las redes, en todos lados se está hablando de este hecho que ocurrió. Un anestesista ofrecía viajes controlados. La muerte de un residente por sobredosis dejó a un hospital bajo la lupa. Esta es la noticia del día, Los viajes controlados que en este caso lamentablemente se descontrolaron, y lo tenemos ya conectado para charlar con nosotros al doctor Claudio Santamaría, médico, divulgador científico. Claudio, Julián Labruna, todo el equipo de Cómo Estamos Hoy, te saludamos, gracias por estar ahí. Hola Julián, ¿cómo te va? Buenas tardes y muy buenas tardes a todo el equipo. Gracias, Claudio, gracias por estar, gracias por compartir con nosotros este ratito. Bueno, una noticia que sacudió los medios y que la verdad que es preocupante, ¿no? Lo que ocurrió y con un final tremendo. ¿Por qué no nos contás un poquito de las drogas, de estas prácticas, qué se sabe, qué producen? Metenos un poquito en el tema, Claudio. Mira, hay un aumento de las adicciones en la población general. Los datos del Cedronar dicen que el 13% de los estudiantes secundarios consumen drogas. Nosotros en la Fundación hacemos estudios y tenemos que 1 de cada 3, el 30% de los estudiantes secundarios. Los médicos y el personal de salud no están ajenos a esto y siempre ha habido y hay lamentablemente enfermeras, médicos, en este caso se sabe de los anestesistas, que por el acceso a estas drogas que solo son de ámbito hospitalario, nadie puede conseguir estas drogas si no sos médico. Hay gente que tiene adicciones en un porcentaje menor a lo que te conté, pero se sabe, de hecho hay un control estricto en farmacia sobre el control de estas drogas y cuando vos las mandás a cirugía o a endoscopía para los controles que hacemos habitualmente, tienen un control bastante estricto. Por supuesto que se puede mentir, decir que se te cayó al piso, que se rompió, que usaste más y se pueden usar como en este caso está demostrado. Igual hay algo raro en todos estos audios y en esto que está pasando. ¿Por qué? El propofol, que es una de las dos drogas, y el fentanilo, es un anestésico. Y esto de los viajes controlados suena raro porque en realidad produce inconsciencia y lo usamos cuando vamos a operar a alguien, claro, o cuando le vamos a hacer una endoscopía. Y el fentanilo es un gran analgésico que quita el dolor y tiene que ser dado. Te cuento dos datos muy técnicos, pero para que la gente lo entienda. El propofol empieza a actuar en 30 o 40 segundos de que te lo aplico y pierde efectividad a los 4 y 5. Entonces tengo que regular la dosis, saber qué peso tenés, aplicarlo con una bomba de infusión. Y en esto sin duda se robaron los medicamentos del hospital italiano porque eso la justicia lo demostró. Lo detectó. Este chico murió el 20 de febrero y por eso hay una investigación judicial y hoy allanaron la Asociación de Anestesia. Hay una investigación además también en curso por el tema de robo de medicamentos y además se va a tener que investigar también qué pasó con la muerte de este anestesiólogo que no se sabe todavía mucho. Pero Claudio, la conjunción de estas dos drogas que vos nombrás y que todos conocemos, empezamos quizás con el fentanilo, quizás ya lo conocíamos de otras cuestiones, ¿no? Pero el propofol, ¿cómo es? Perdón. Propofol. Sí, propofol. Juntas, ¿qué pueden ocasionar en el cuerpo? ¿Por qué estos viajes controlados? ¿Por qué esta supuesta práctica del consumo de estas drogas? Mirá, eso es lo que a mí me suena raro. Creo que todos escucharon los audios que están circulando. Incluso se nota que la persona que da el audio, que ya está en la justicia, alguien le dicta. Por eso digo que hay algo más raro detrás y hay personas involucradas muy fuerte, algunas que echaron del hospital o que dicen que renunció, 2 anestesistas del hospital italiano y otros hospitales que estarían involucrados.
La droga, el propofol, lo usamos cuando te tenemos que anestesiar para que en la cirugía vos no estés consciente y cuando te cortemos, te operemos o hagamos un procedimiento como una endoscopía o colonoscopía, no tengas dolor. Y usamos el fentanilo para quitar el dolor. No producen este viaje controlado que en teoría están diciendo, porque en realidad genera inconsciencia. Y si estás inconsciente, es como dormido. Generan una reacción en el sistema nervioso central que vos perdés la conciencia. Por eso te digo que hay algo que nos cierra bien en toda esta historia. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. A mí también me hace ruido esto de los viajes controlados. ¿Qué son? ¿La NASA? ¿Puede haber algo del endiosamiento que circunda a los médicos para creer que pueden manejar una sustancia a su antojo con la precisión necesaria como para darse un viajecito y después volver? ¿Puede haber algo de esto en el caso que nos ocupa? En gente que tiene problemas de salud mental, hablo de los médicos, anestesistas en este caso, conozco otros casos de médicos también, a veces se creen Dios por el manejo de las drogas, y en este caso, este anestesista que falleció el 20 de febrero, los familiares dicen que tenía un problema de adicciones. De hecho, lo encontraron en la casa con una vía, lo que todos llaman una vía endovenosa, con una bomba de infusión, que ahí se demostró que era del italiano. Sí creo que se usaron para algunas fiestas sexuales. No sé si recordás un caso que hubo muy serio de un anestesista que drogaba a una chica y la violaba por los efectos de la adicción. Esto puede ser que haya fiestas sexuales y que se usen estas drogas o otras. Esto pasa y es una realidad. Y en estos audios que están circulando lo comentan. La justicia investigará si esto es real o están encubriendo alguna otra cosa más. O sea, Claudio, son drogas que generan adicción, entonces sí. Estas drogas producen adicción, pero se dan siempre en un ámbito de una persona que ya es adicta. Claro. Porque tienen efectos tan poderosos y tan cortos que alguien lo tiene que manejar. O sea, vos no te podés administrar a vos mismo estas drogas porque pueden generar un paro respiratorio. Lo llamamos apnea, dejás de respirar. Y alguien tiene que, con un ambú, con un respirador, devolverte la respiración. En este caso, este anestesista se lo puso en teoría solo. Claro, aparentemente por lo que se sabe hasta ahora estaba solo y se lo administró solo. Y le habría generado un paro respiratorio y un paro cardiorrespiratorio. Entonces nadie lo pudo sacar. La familia duda si estaba solo o ocurrió en un ámbito, si bien pasó en la casa de él, si esto pasó estando solo o pasó durante una reunión y él murió por un exceso de estos fármacos que son muy serios y hay que tener ser muy profesional para usarlo por la dosis, por el efecto y por la potencia que tiene. Yo lo que no me explico, Claudio, es si son tan serios, si es tan preocupante su utilización, ¿cómo eso sale del hospital italiano, nada menos, uno de los más prestigiosos de la Argentina? ¿Cómo son los controles en un hospital? ¿Dónde están esos medicamentos? ¿Dónde está el fentanilo? Los dos medicamentos salen de farmacia, se hace una orden escrita y van a cada servicio. De farmacia del hospital. De farmacia del hospital, claro, porque en la farmacia no se vende. No se vende, solo se es de uso hospitalario. Lo mando por una orden escrita, lo pido de cirujano, tantas ampollas, lo pido de terapia intensiva, lo pido de servicio de endoscopía. Cuando vuelvo a pedir, hay dos métodos. En algunos hospitales piden la ampolla vacía. Claro. Ahora, también te cuento que a veces dicen que se rompió una ampolla. Hoy hablaba con dos personas, llamé a amigos que tengo en los hospitales y le dije, ¿cómo pueden hacer? Me dice, mirá, Claudio, pueden decir que usaron más con un paciente, pueden decir que se rompió un envase y me puedo llevar 2 o 3 ampollas a mi casa y no se dan cuenta la magnitud de las ampollas y frascos que se usan en el hospital. No hay un seguimiento. En la casa de este anestesista encontraron y como tiene trazabilidad, vos chequeaste y así la justicia llegó a saber
que eran robadas. El faltante estaba en el hospital italiano. Le habían vendido al hospital italiano. Claro, digámosle a la gente que no tiene por qué saberlo que la trazabilidad es, digamos, corregime si me equivoco, digo, pero hay un código o algo que identifica de qué lugar viene, ¿no? Por eso podemos saber el origen. Lo que decís es muy importante, Lola. Todos los medicamentos la gente lo va a entender cuando va a comprar un remedio en la farmacia, tiene un código de barra. Ese código identifica el medicamento, quién lo produjo, hasta cuándo está activo. Cuando vieron los medicamentos en la casa de este chico, con el código de barra de las ampollas y de la bomba de infusión, pudieron rastrear a quién se lo habían vendido y ahí supieron que era medicación sustraída, porque no puede estar en poder de un profesional fuera del hospital, que habían sido sustraídos del hospital italiano. Le quiero hacer una pregunta, Doc, con respecto al estado de salud de los médicos, porque una cuestión que surgió a raíz de esto es si uno está en buenas manos. Porque tener un anestesista que tiene un problema de adicciones y que es la misma persona, como por ejemplo a mí, que hace un mes me hacen una videocolonoscopía y me induce a un coma o a un sueño para poder ser intervenida, no me da la seguridad. A lo que voy es quién controla también a los médicos que realizan estos procedimientos, porque estoy hablando de que tal vez sea un adicto el que me esté induciendo a mí a ese coma. Te entendí perfecto, Lola. Te voy a contar la realidad y no lo formal que se dice. Los profesionales de la salud tienen un serio problema de adicción, un grupo grande, tienen alcoholismo, tienen el síndrome de Burnout y tienen todavía, que no se cambió, una locura que es hacer guardias de 24 horas. Nadie puede estar lúcido 24 horas. Las guardias deberían ser no más de 12 horas. Hay una explotación y los médicos no sabemos manejar esto y eso sigue actual hoy. Nadie puede estar lúcido 24 horas y atender a un paciente. ¿Por qué no se cambia eso, Claudio? Perdón. ¿Por qué no se cambia eso? Que es algo de lo que se habla siempre y que es tan importante que estén en buen estado, que estén bien, que estén lúcidos, que estén descansados. ¿Por qué no cambia eso? ¿En qué se estancó? Mira, hay dos problemas o tres muy serios. Uno es el tema de las adicciones, otro es que no hay voluntad política para mejorar la educación, la salud y la justicia, y los profesionales de salud ganan mal, entonces trabajan en muchos lugares y van haciendo guardia de un lado a otro, y en eso, para dormir y despertar, empiezan por ahí con psicofármacos comunes y van subiendo. Y algunos terminan con un problema de adicción. Claro. Y también hay una tasa de suicidio importante en profesionales de salud. El estrés sale para el público en general, pero estamos con un problema serio y las malas condiciones más los problemas personales de mucha gente llevan a estas circunstancias, como en este caso. Es la punta solo de un iceberg, pero el problema es más serio, Juan. El estrés y el burnout, ¿no? Que tanto mencionan los médicos. Mónica. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Quizás habría que buscar alguna alternativa, no sé qué se le ocurre a ustedes, desde qué lugar. Por ejemplo, cuando empezó a implementarse el control de alcoholemia en gente, porque una cosa es la adicción de una persona que no tiene responsabilidad hacia la vida de terceros y otra cosa la responsabilidad quien tiene sobre la vida de terceros, como cuando empezó en los colegios de egresados, que empezaron a hacer control de alcoholemia y también de drogas a cada uno de los choferes. ¿Podría llegar a implementarse esto con obligatoriedad antes de una cirugía? ¿Algún control rápido de alcoholemia y de cualquier otra sustancia antes de ingresar a quirófano? Podría ser que se implemente, tal vez ahora por este ruido grande mediático que hay, por ahí se hace. Normalmente no se hace. No hay controles de salud mental. Cada 4 o 5 años vos te recibís de médico, trabajás y nadie controla tu salud mental. Por ahí hay exámenes de conocimientos para revalidar una especialidad, pero no hay de control de salud mental ni hablar de drogas o de alcoholismo. Y muchas veces esos problemas que se saben en el hospital, muchas de las autoridades
tapan estas dificultades, como esto que cuento de las guardias que se hacen o de algunos problemas serios que conocemos los que trabajamos puertas adentro. Y porque parte de la carencia, ¿no? De la carencia de personal, que decís, y de la necesidad de que trabajen muchas más horas. Entonces, bueno, sería contradictorio controlarlo cuando ya se sabe que pueden estar absolutamente pasados, cansados y no lúcidos, ¿no? Es tremendo. Sí, Silvana. Sí, ¿cómo le va, doctor? Buenas tardes. Yo me quedé pensando en esto de la trazabilidad que comentaban antes y me pregunto si hay alguna manera de hoy saber cómo está el inventario, digamos, real respecto de lo que sería ideal, ¿se entiende? Digo, porque hoy estamos como corriendo detrás. Bueno, se sabe que hay faltantes porque sucedió esto, pero digo, ¿hay alguna manera de anticiparse a ese control, digamos, de ese cotejo, de saber exactamente respecto de digamos, de la cantidad de medicamentos que tiene que haber en una farmacia hospitalaria y las que hay realmente? Mira, normalmente todas las farmacias tienen control y hay justificativos de la medicación que se usa y se hacen cargo y hay control. Ahora, también te cuento que el control nunca es tan exhaustivo para saber si hubo alguna desviación. Acá hay un problema que no se habla, es que la sociedad, todos los adultos, digo, tenemos problemas que no hablamos habitualmente. Y entonces hay un problema de adicciones muy serio en la población general y también, como somos parte de la población, los profesionales de salud. ¿Por qué una persona tiene que consumir algún tipo de droga legal o ilegal? Digo, porque el alcoholismo también es un problema, el tabaquismo también, y estas drogas que son legales también producen adicción y como vemos en este caso, muerte por un mal manejo. Digo, nos merecemos otra reflexión y no nos cuidamos a nosotros mismos. Digo, pasan en los adolescentes, pasan profesionales de salud, y no veo de autoridades, digo, del gobierno, que les interese en realidad qué nos pasa con la salud de todos. Campañas. Doc, diste unas cifras al comienzo de esta nota muy preocupantes y te quería preguntar, abriendo un poco a la sociedad toda, como se dice, ¿cuáles son los principales psicofármacos que se están usando como consumo problemático, que ustedes adviertan desde ahí? Mira, el dato oficial del Cedronar es que en estudiantes secundarios, que es población protegida, son chicos que van a la escuela, no tienen datos de chicos que están fuera de la escuela, se usa el 0,9% de ketamina, entre el 3 y el 5 de cocaína y el 13% de marihuana. Nosotros hacemos investigaciones secundarias desde hace más de 20 años y a nosotros nos dan cifras totalmente superiores. Nos da que 1 de cada 3 estudiantes secundarios de Capital Federal y del conurbano bonaerense consume drogas y es población protegida. Digo, son chicos escolarizados. Claro. Yo tampoco tengo datos de chicos que no van a la escuela. Claro. Y si me da el 30%, porque nosotros le hacemos encuestas anónimas, cuando le pregunto si tienen amigos que se drogan, el porcentaje sube al 40%. Tremendo. O sea que hay una realidad que no estamos viendo ni tratando. La última Las cortita, están... Claudio, sí. La última cortita. ¿En adultos hay mediciones y qué tipo de psicofármacos usan en consumo problemático y fuera de lo legal, de las recetas legales, digamos? En psicofármacos hay dos cosas. En adultos el porcentaje que te dije de los secundarios es mayor y los adultos consumen drogas legales y ilegales. El alcohol en primera instancia, que es mucha la cantidad de gente alcohólica, y se usan también psicofármacos, pastillas para dormir, para explotar, y hay hoy hay cocinas de medicamentos como del fentanilo y de otras drogas que se están usando y que están disponibles hasta por las redes. Vos podés comprar sustancias químicas legales o ilegales. Creo que no hay un control serio y es un problema mucho más grave de lo que estamos viendo. A mí me gustaría preguntarle una cosita, si es posible, Juli. Aprovechando tu honestidad esta tarde, la verdad que la precisión, los datos, creo que nos ayudan muchísimo como sociedad.
¿Dónde crees que está la causa de este incremento en el consumo de drogas del tipo que sea? Te voy a contestar algo que es una opinión personal. Yo tengo 67 años, me formé en la educación pública y creo que los gobiernos de cualquier signo político han vulnerado la educación, han vulnerado la salud y la justicia. Creo que el narcotráfico financia parte de la política y entonces hay un deterioro social importante. La gente no sabe. Un indicador de salud, si vos tenés estudios universitarios o terciarios, tenés mejor salud que alguien que tiene solo primario. Y si vos sabés, elegís mejor tu vida y elegís mejores gobernantes. Creo que ahí es parte del problema más serio que tenemos en nuestra sociedad. Claudio, clarísimo como siempre, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este ratito de tiempo para compartirlo con nosotros. Ahí estamos dando tu Instagram, tus redes. Mi Twitter. Yo les agradezco a ustedes porque la salud es una construcción comunitaria. Eso. Y lo que hacen ustedes y lo que trato de hacer yo, tratamos de sumar un granito de luz. Un abrazo grande. Gracias, Claudio. Gracias. Claudio Santamaría, médico, divulgador científico. Y bueno, una vez más volvemos a lo mismo, ¿no? Porque primero los datos sorprenden, porque la verdad es que uno puede pensar que hay mucho consumo problemático de drogas legales o ilegales, pero los datos que tiró el Doc son tremendos. Déjame hacer un resumen de eso, Juli. Sí. Mirá, los médicos sufren de alcoholismo, burnout, esto de que están quemados, sí. Drogas, explotación haciendo guardias de 24 horas. O más. Sí. Tasas de suicidios altas. Yo es la primera vez que escucho ese dato. Y además, todo eso encierra problemas en salud mental. Yo creo que no está entrando en la cuenta que estamos haciendo en la era que vivimos. Todo lo que, los problemas que acarrea en la salud mental de todos nosotros, el modelo de vida que elegimos, esto que decía un poco él, ¿no? De ningunear lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con el encuentro, ¿viste? Muchos de los temas, a uno que los va tratando, sí. Sea cual sea el tema, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Sí. Que no hay soluciones mágicas, que son consecuencias de otras problemáticas que tal vez no se encaran con la seriedad que hay que encararlas. Y en este caso también me parece que hace más ruido porque son profesionales de la salud, además, ¿no? Que claro, como que se complota con algo, decir, son los médicos los que nos tienen que cuidar y resulta que no lo estamos cuidando a ellos. Pero son profesionales de la salud y lo que él pone sobre el tapete es que afecta a todas las profesiones. Claro. Él hablaba de los médicos y yo decía, ¿y un policía que tiene un arma encima? Y que le pagan poco y tiene que hacer... Tiene que hacer extras o tiene que manejar una aplicación por la noche para poder llegar a final de mes. Sí. Entonces... También seamos solidarios y empáticos con el sufrimiento de estas profesiones. Sí, no señalar. Porque somos muy críticos. Yo pensaba, bueno, está bien, supongamos que le hacemos ese análisis a un doctor cada vez que entre o cada X tiempo. Yo sé que cada X tiempo le hacen exámenes. Sí. Tengo una compañera que es odontóloga, que trabaja en la guardia, accidentes de moto, de chicos que vienen con las mandíbulas hechas percha. Y ella me cuenta que les hacen análisis para saber cómo están y si tienen algún tipo de droga en el cuerpo. O sea que en algunos hospitales sí se les hace está implementado ese control. En el sistema de salud. No lo sé, la verdad desconozco. Es aleatorio. Claro. Cada tanto. Es cada tanto. Lo pueden hacer, tiene la autoridad, digamos, el instituto, la institución. Ahora, cuando detectemos eso, no señalemos y ahorquemos. Digamos, claro. A partir de ahora te vas a tomar una licencia de X meses hasta que puedas demostrar que lo estás controlando. Que tengan otra dinámica de trabajo también. Lo mismo con los policías. Cruda, era pediatra, esta persona adicta en el nivel en que estaba de su adicción, era pediatra. Entonces, ¿de qué lugar también te pones como sociedad? Lo más difícil que nos ha tocado a cualquier adulto es entrar a quirófano a un hijo o a una hija. Claro. Entonces, yo tengo que estar segura que ese día no está bajo un consumo de ningún tipo. Me parece que es un derecho. Como a vos te piden un análisis médico, ¿viste? El riesgo quirúrgico que nos piden,
al que va a operarse, bueno, un poco de seguridad antes de entrar a quirófano, después hace la vida que quieras, pero antes de entrar a quirófano, algún control tiene que haber, me pregunto. Acá estamos hablando, me parece, de fondo de la insalubridad del sistema. Claro. Estamos en un modelo que no es saludable. Ninguna economía de ningún tipo, ningún guarismo de la economía nos va a fortalecer en estas falencias que estamos relatando, que implican, como dice Lola, a todos los campos. Claro que sí, por eso lo que observamos, no sé, Silvana, te participo, conductas evasivas en la sociedad en realidad, ¿no? Consumo de drogas, evasión como de la realidad y también quizás consumo de cosas para poder sobrellevar la carga que tenés. O sea, policía, médicos, gente que necesita tener todo, pero bueno, que necesita tener 2, 3 trabajos y tiene que estar alerta, digamos, tiene una causa. Digo, antes de señalar y juzgar, entendamos cómo funciona, ¿no? Y cuidemos la salud mental, ¿no? Porque básicamente Claro, tiene que ver con esto. Digo, la salud mental del maestro también, que está sobrecargado y que trabaja en varios colegios para poder, digamos, tener un mejor sueldo. La salud mental de los médicos. Yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿En qué momento los médicos tienen este espacio para... Perfecto, tienen una adicción. ¿Cómo se tratan? No es solamente darle la licencia. Te doy la licencia, pero además me ocupo, como sistema de salud que soy, de darte lo que necesites para estar mejor. Digo, creo que es muy fácil señalar, como vos decías antes, y es muy costoso tal vez ocuparse. Totalmente. Y bueno, nos damos cuenta que no hay, una vez más, que no hay soluciones Y no. mágicas y que no se soluciona con una sola acción, sino que Tal tiene cual. que ver con campañas, con entender, con decidir y con ocuparse seriamente de estos temas que son tan importantes, ¿no? Bueno, 25 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde y nosotros estamos hasta las 7 en vivo en el canal de la ciudad.